No, mi hermano. ¿Cómo me va a decir que aquí las tortugas están a la orilla de la calle? Puede tener 1,5 metros de largo, tal vez 1 metro de alto, pero el tamaño de las patas y de la cabeza, por Dios. Vean a mi compadre espantando un lobo marino para pasar. Cosas que solo pueden pasar en esta parte del mundo. Díganme ustedes si no tiene ningún tipo de sentido esta escena. Un lobito mamando de la madre, el macho como enojado detrás de ellos. Señores, aquí tranquilos, sentados en la banca, turistas y carros. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, amigos. El día de hoy se viene uno de los videos más especiales que hayamos grabado jamás. Vamos a uno de los lugares más únicos y especiales y repetibles de toda la Tierra. Nos vamos a las Islas Galápagos, unas islas que se caracterizan por tener animales endémicos que no existen en ninguna otra parte del mundo. Aquí Charles Darwin basó gran parte de su teoría de la evolución, de cómo los animales se adaptaron al entorno. Hay iguanas marinas que nadan y comen debajo del agua, tortugas gigantes, iguanas color amarillo, aves que perdieron su capacidad de volar. No, unas cosas que, Dios mío, estoy demasiado emocionado por llegar. Les adelanto que es un lugar súper especial de Ecuador. Hay que hacer unas revisiones especiales de la maleta para ir, hay que pagar unas cosas aparte de migración para ir, y a la hora de llegada, según lo que entiendo, hay que pagar un vergazo para entrar. Pero ya estamos a punto de abordar. Para llegar a las Islas Galápagos tenemos que tomar un vuelo de 1 hora y 40 minutos aproximadamente. Están a 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, y esto es un archipiélago que fue formado por volcanes. Fue saliendo el magma poco a poco hasta que llegó a la superficie y formó 13 islas grandes, 6 islas pequeñas y como 200 islotes. En total lo que hay en tierra son como 8000 kilómetros cuadrados, pero lo que hay de área protegida contando el mar es casi 3 veces mi país, Costa Rica. Son 138.000 kilómetros cuadrados de área protegida. Ya casi les voy a contar por qué este lugar se llama Galápagos, que es hermosa la razón y rara al mismo tiempo. Como les decía, aquí hay especies que solo están en esta parte del mundo, y también hay pingüinos. Hay especies de agua fría como los pingüinos, los lobos marinos, que conviven con tiburones y tortugas marinas. Y además, ahí vive gente. Hay como 38.000 habitantes. ¿Se imaginan lo que es vivir ahí? Vamos a ir a investigar acerca de estas personas también. Bichos, oficialmente vamos a pisar por primera vez las Islas Galápagos. Estamos en medio del océano. Aquí se ve sumamente desértico. Recuerden que todo esto son islas volcánicas, y este aeropuerto en el que estamos aterrizando está en la isla de Baltra. Fue hecho por los Estados Unidos porque Ecuador durante la Segunda Guerra Mundial le cedió este territorio para que cuidaran el canal de Panamá. Entonces aquí se instaló el ejército, construyó este aeropuerto y ahora es utilizado para venir a las Islas Galápagos. No puede ser que me encuentre este ser nada más llegando. Ya hicimos el ingreso a las Islas Galápagos y el costo para entrar a este parque nacional es de $200 por persona. Y yo no puedo creer que solo llegando está uno de los animales que más quiero ver en estas islas. Vengan a ver este monstruo, parece un dragón, amigos. Amigo, disculpe, ¿son agresivas? No, realmente no son agresivas. ¿Qué tanto se puede acercar? 2 metros. 2 metros. Para la foto, son $5,000 de multa. $5,000 de multa. Encuentran dándole de comer. Ah, si lo encuentran dándole de comer. O si se acerca, menos de 2 metros. Por ejemplo, si me acerco por aquí, Ahí está bien, ¿estamos bien? Estamos Sí. fuera. Ok. Igual las tortugas, las iguanas terrestres no son agresivas como tal, realmente son un poco territoriales, podrían ser. Ok. Y son un poco hurañas con los humanos, realmente las que viven cerca del aeropuerto ya están acostumbradas al flujo de humanos. Ah, ellas viven ya por aquí Sí, normalmente. algunas que viven en zonas más remotas, esas sí son más tímidas y apenas Ok. los humanos se esconden. Más salvajes. Este aquí, si te das cuenta, le falta un pedacito de cola. Ay, sí, vea. Un pedacito de cola pudo haber sido por algún depredador cuando era más joven. Tenemos especies como las ratas que cuando son juveniles pueden... Claro, es un gran problema en la isla, ¿verdad? Las plagas. Especies invasivas, exacto. Vuelve a ver, amiga. Vuelve a ver, por favor. Así es como se sacan los planos épicos. Me siento que vengo a grabar un documental. Perdón si me paso de explorador en esta serie, pero no saben
saben las ganas que he tenido toda mi vida de venir aquí. Estamos atrasando, estamos en una isla, hay que cruzar un canal para llegar a la isla principal y ya seguir avanzando en nuestra ruta de hoy. Para que dimensionen el tamaño de esta isla a la que llegamos, que se llama Santa Cruz, del puerto donde nos dejó la lancha hasta donde está el pueblo donde está más habitado, son 42 kilómetros hasta allá. Y además me cuentan que aquí en Galápagos hay como 6 meses de calor y 6 meses de frío. Justamente estamos en los 6 meses de frío. A pesar de que aquí se ve como desértico, vamos a subir un poco las montañas como a 600 metros y me dicen que incluso puede que ahí esté lloviendo. Es otro clima por completo. De pronto el paisaje está nublado, tenemos neblina y además estamos frente a un cráter gigante. Resulta que en la vía hay 2 cráteres a la par, que más bien me dicen que son erupciones volcánicas. Pueden tener unos 80 metros de profundidad y hay otro ecosistema por completo ahí abajo. Los cráteres tienen partes que tienen una barandita, pero por ejemplo si me hago un poquito para acá, doy un paso más y caigo al vacío. Hay que tener mucho cuidado. Me dijeron que hace poco cayó una persona. Oh no, mi hermano, ¿cómo me va a decir que aquí las tortugas están a la orilla de la calle? Amigo, y una pregunta, ¿nunca alguien se ha estrellado contra un animal de estos? Bueno, a la final sí se ha estrellado uno, pero o sea, no fue culpa del chofer. Exacto, era por la imprudencia del otro chofer que se abrió sin señalizarlo y el otro se fue. Y le dio a la tortuga. Sí, le dio. Entonces no hay muchos accidentes, o sea, casi nada, solo una que pasó y nada más. Amigos, es que darle a este animal es desbaratar el carro por completo, además de que probablemente lo meten a la cárcel. Atropellar una tortuga cuesta $20,000. ¿Cómo, perdón? $20,000 atropellar una tortuga y puede hasta ir preso 1 año. Dios, las tortugas no son agresivas, ¿verdad? Amigos, es que es demasiado grande, me da miedo. Vamos a darle su espacio. Tranquila, amiga, tranquila. Igual, en caso de que quisiera correr de nosotros, corre a 300 metros por hora. Entonces, nos da chance de verla. ¿Qué es esto tan grande? Es que yo me la imaginaba, pero no así. No de este tamaño. Puede tener 1,5 metros de largo, tal vez 1 metro de alto, pero el tamaño de las patas y de la cabeza. ¡Por Dios! Estoy sin palabras, voy a llorar de la emoción. Creo que esta es la mejor manera de que se hagan una idea. Vean el tamaño de la tortuga, vean mi tamaño, vean una llanta del carro. El carro, tal vez así logren dimensionarlo mejor. Parece una piedra enorme y eso que está por ahí es como defecan las tortugas gigantes de Galápagos. Hay una tras otra y estas son tortugas salvajes. Están en completa libertad en su hábitat natural, caminando ahí por potreros. Aquí en lugar de vacas hay tortugas en las fincas. Estamos en una reserva de tortugas gigantes de Galápagos. Una reserva no es un encierro, no es que las tortugas aquí estén encerradas, son completamente libres de ir a cualquier parte de la isla, pero como que aquí tienen las características perfectas. Tienen buen pasto, hay unos charquitos de agua por ahí donde les encanta meterse y por eso es que nos encontramos tantas tortugas aquí concentradas. Es demasiado surreal ver esto. Como les decía, solo se ven pelotas por todas partes, pero empecemos por el principio, valga la redundancia. ¿Cómo llegaron las tortugas gigantes de Galápagos a Galápagos? Dice la teoría que cuando llegaron no eran gigantes. ¿Y cómo llegaron si estamos a 1000 kilómetros de la costa? Se dice que lo que llegó fue una tortuga pequeña, probablemente similar a la que nosotros conocemos de río. ¿Y cómo llegó? Llegó montada en alguna avalancha de troncos y de tierra que se vino del continente, como cuando llueve demasiado o cuando el río despedaza ciertas zonas y se trae como una isla de tierra. Así es como se cree que llegaron estas tortugas aquí hace millones de años. De aquí puede surgir una gran pregunta: ¿cómo pasó esa tortuga pequeñita a ser esta bestia de 250 kilos que tenemos aquí al frente? Que pueden llegar a pesar hasta 300 kilos ya un macho adulto y vivir hasta los 200 años. Se cree, porque no hay un estudio real de alguien que haya dicho esta tortuga nació en esta fecha y se murió en esta fecha. De hecho, para hacer el conteo tienen que pasar varias generaciones.
generaciones, porque ningún humano vive 200 años. Pues resulta que, según me explican, cuando esta tortuguita llegó a estas islas, se encontró que aquí no habían depredadores. Lo único que había era alimento, entonces no hacían nada más que comer y crecer. Y así fue como con el paso de millones de años llegó a hacerse tan grande. Pero aquí les va otra cosa muy interesante. Habían aproximadamente 15 especies de tortugas gigantes en las islas. O sea, 15 tortugas que venían de un ancestro común, pero todas diferentes. ¿Por qué? Acabo de pararme en un excremento tamaño familiar de tortuga, como una caca de vaca. Es puro pasto, que es lo que comen estos animales. Ahora, ¿por qué habían 15 especies diferentes? Como les conté al inicio, hay 13 islas principales aquí en el archipiélago de Galápagos. Entonces, cuando una tortuga llegaba, por ejemplo, a esta isla en la que hay mucho pasto, ella se adaptó a comer en el suelo, a comer pasto. Por eso esta especie tiene un caparazón casi completamente redondo y simplemente anda por abajo comiendo. En cambio, las otras tortugas que llegaron a otras islas en las que quizás el alimento no está en el suelo, sino que está en plantitas un poco más arriba, pues ahí las tortugas tuvieron que ir desarrollando un cuello más largo y tienen un caparazón que arriba de la cabeza les permite estirarla más para que logren alcanzar las hojitas y comer. Así fue como se desarrollaron 15 especies diferentes, pero en la actualidad ya 3 especies se extinguieron. ¿Cómo si no tenían depredadores? Pues resulta que hace no muchísimos años a estas islas empezaron a llegar los piratas, y los piratas, cuando desembarcaban, además de traer plagas como las ratas, que se volvió una plaga gravísima en las Islas Galápagos, se comía los huevos y se comía las tortugas bebés. Resulta que los piratas agarraban estas tortugas así como ustedes las ven. Se estima que en todo el archipiélago habían unas 250,000 tortugas. Imagínense cuántas. En la actualidad solo quedan como 60,000. Ellos las agarraban así enteras y las echaban en los barcos, porque resulta que al ser esta tortuga tan grande puede guardar tanta agua y energía que no necesita comer hasta en 9 meses o 12 meses y no se muere. Entonces la almacenaban como llevar almacenada carne fresca. Era muchísimo mejor que el ganado, porque el ganado tenían que matarlo y tenían que llevar la carne en sal o al humo, o me imagino que se dañaba a los pocos días. En cambio, una tortuga, cada vez que querían carne, la agarraban, estaba viva y se la comían, carne fresca. Y así fue como llevaron 3 especies a la extinción por completo. Quedan solo 12 especies de la tortuga gigante de Galápagos. Me siento como cuando uno se arrima a un lago en África y hay un montón de hipopótamos que nada más se les ve el lomo. Muy parecido. Vean estas tortugas muy agustín en el agua, porque aquí es donde regulan su temperatura corporal y donde socializan un poco más, porque estas bichas son extremadamente solitarias. De hecho, vean cómo funciona la reproducción. El macho monta a la hembra es mucho más pequeña, tiene que aguantar los 250, 300 kilos del macho. Es un apareamiento algo fuerte, algo potente. Pobre hembra. Se aparean, la hembra se va a tierras más abajo, no en la playa, pero antes de la playa. Pone los huevos por ahí, en arena, y se va. Las tortugas no tienen ni grupos, ni familias, ni primos, ni parientes. Ellas están por ellas mismas, nada más. Y las tortugas, el sexo de las tortugas, se los da la temperatura. Si es muy frío o muy caliente, nacen hembras o nacen machos, de acuerdo a la temperatura. Y ya cuando tienen como 20 años las tortugas de edad, es que van subiendo a estas partes para empezar a parearse. A los 20 años de edad. Y no sé si ya lo asociaron. Oigan, no sé si lo escucharon, suena fuertísimo, como que se asustó, metió la cabeza y las patas y se metió en el caparazón. Que por cierto, dato muy importante, cuando ustedes vean una tortuguita, no crean que es como en las películas o en las fábulas, que la tortuga se esconde en el caparazón y que el caparazón es como la casa de ella. No, el caparazón es un hueso, forma parte del cuerpo. Si le hace daño al caparazón, se puede morir la tortuga. Pero bueno, no sé si ustedes ya lo asociaron, pero efectivamente, las Islas Galápagos se llaman las Islas Galápagos por las tortugas Galápagos. Pero ¿quién le puso el nombre a estas tortugas? Resulta que los españoles, cuando llegaron, se les pareció que este caparazón era como una silla de montar caballo a la que ellos le decían Galápago. Entonces ellos fueron los que bautizaron las tortugas y las tortugas bautizaron el archipiélago. Esto es lo que hay un poco bajo tierra, bajo el pasto que vemos encima. Es roca volcánica. Recuerden que
todas las islas aquí son islas volcánicas. Esto fue magma que en algún momento hizo contacto con la superficie, se secó y quedó esta piedra volcánica. Vamos a entrar en túneles de lava que se formaron en erupciones volcánicas hace miles o millones de años. Esto en algún momento era un río de lava fluyendo. Entonces resulta que toda la parte de arriba era la lava que hacía contacto con el viento, con la lluvia, con el medio ambiente. Entonces se solidificaba y seguía fluyendo el río por dentro. Y cuando finalmente terminó la erupción del volcán, la lava se fue desaguando, por decirle así, y quedó este hueco en el que nosotros estamos entrando. Aquí hay una exhibición de caparazones de tortuga que, como les conté, esto es hueso. De hecho, no nos podemos sentar aquí porque lo podemos quebrar, pero sí nos podemos meter. Yo creo que aquí toca de adelante para atrás. Y un dato importante, ven que aquí hay una curva aquí adentro. Ya les voy a explicar para qué es. Primero vamos a transformarnos en tortuga gigante. Qué difícil ser una tortuga. Qué difícil vivir aquí adentro. Así me vería yo si fuera una tortuga. La parte que tiene abajo doblada este caparazón es para que el macho pueda montar perfectamente a la hembra y calce para que sea posible la reproducción. Estamos en Puerto Ayora. Esta es la ciudad principal de esta isla, que es Santa Cruz, que es además la isla más poblada de todas. Me dijeron que aquí hay como 28,000 habitantes. Qué dato curioso, ya no pueden haber nuevos residentes de Galápagos. Para usted ser residente tiene que casarse con una galapagueña. ¿Será galapaguense? No sé, pero es como la visa americana. Usted tiene que casarse para obtener papeles de que usted es galapagueño. Aquí es donde hay más comercio, más desarrollo. Incluso, como pueden ver, hay bancos, hoteles, hay de todo. Pero algo muy curioso, que no sé si es real, esto me lo acaban de contar, es que todo este archipiélago de Galápagos, en algún momento aquí llegaron los españoles y grandes potencias y nunca se adueñaron de estas islas porque aquí no había agua potable. De hecho, en la actualidad no hay agua potable. Entonces, imagínense, en aquel entonces era casi imposible la vida. Por eso a ellos no les importó. El Ecuador se lo dejó y vean lo que tienen. Uno de los paraísos más únicos del planeta hoy en día. No puede ser lo que estoy viendo. Amigos, no puede ser lo que estoy viendo. No sé si es una estatua o si es real. No, se me paró el pelo. Estos son, ¿qué? Lobos o leones marinos. Señor, tienen que ser reales, apestan. La última vez que dije que algo apestaba fue el delfín y me mordió. Así que mejor hagamos silencio. Uy, vean esos colmillos. Amigo, ¿qué hace aquí? Atrás hay una moto. Aquí están otros. Y allá hay más. Son los dueños de este lugar. No les importa nada. ¡Qué maravilla! No, una mini iguana se nos fue, me la espantaron, una iguana marina. Vean estos otros aquí durmiendo tranquilos. Buenas, ustedes son de aquí, de Galápagos. Son agresivos estos animales. Usted no deben permitir estar cerca de ellos ni toparlos, simplemente a 2 metros. ¿Pueden morder? Claro. Uy. Se puede tranquilamente, puede hacer fotos las que ustedes sean, lo mismo, pero de lejos. Hay que mantener la distancia. Ya se despertaron. Mamá. Es un bebé. Vean esta escena. El bebé está mamando. Qué paraíso en el que vive usted, señor. Qué afortunado. Gracias a Dios. Problemas de las Islas Galápagos. Pasar y que no le den campo. Vean a mi compadre espantando un lobo marino para pasar. Cosas que solo pueden pasar en esta parte del mundo. Solo en las Islas Galápagos. Adiós, campeón. No se iba a ir. Solo quería acomodarse mejor. Díganme ustedes si no tiene ningún tipo de sentido esta escena. Un lobito mamando de la madre. El macho como enojado detrás de ellos. Señores, aquí tranquilos, sentados en la banca, turistas y carros. Y por aquí mismo, caminando, me encuentro un dragón. Díganme si esto no es un dragón. ¿Qué es? La única iguana marina de Galápagos. Estamos apenas llegando y ya esto sobrepasó los niveles de epicidad. Tener este dragón aquí tranquilo enfrente de mí, yo creo que se nota en mi cara la emoción. No lo puedo creer. Bichos, por cierto, estamos a punto de llegar a los 3 millones de suscriptores, así que si usted es de las que ve los videos y no está suscrito, suscrita, suscríbase, dele ahí al botón, nada le cuesta, que estamos a nada ya, y le mando
un besote donde sea que lo quiera. Aquí vamos a ver muchas cosas de Charles Darwin. Por ejemplo, esta se llama la Avenida Darwin. Allá hay un bar que se llama el Muelle de Darwin. Debe estar el pobre retorciéndose en la tumba. Aquí hay un Charles Darwin sosteniendo el menú. Esto es porque Charles Darwin, su tío, su padrino, llegó aquí en 1835 y terminó de elaborar la teoría de la evolución de las especies por selección natural, la que nos enseñan, yo creo que a todos, casi en todo el mundo, cuando vemos ciencias en el colegio, la que dice que venimos del mono. Esa, por supuesto, en los próximos días vamos a ver qué fue lo que encontró él y qué fue lo que lo llevó a esa conclusión. Punto muy importante, los precios de Galápagos. Galápagos, antes de venir, estuve leyendo que es famoso por ser un destino caro. Y la verdad es que estuve viendo los tours y pues sí tienen sus precios. Por ejemplo, tours para ir a diferentes islas no bajan de 200, 300 dólares por persona. Y con respecto a la comida, vinimos a un restaurante que nos encontramos aquí a la orilla de la calle y un filetcito miñón de 200 gramos con puré y vegetales vale 26 dólares. Vuelvo a pasar por aquí y me vuelvo a encontrar a mi hermano. Ahí está tranquilo durmiendo todavía. A mí se me había olvidado que estamos en medio del mar. Por un momento, entre tanto comercio y la isla tan grande, se me olvidó que estamos en medio del océano, lo que significa que estos carros estén aquí. ¿Quién sabe cuánto trabajo llevó? Me recomendaron visitar el malecón de noche, que era posible ver diferentes seres, tiburones, lobos, hasta un pingüino se podía ver. Así que vamos a echar el ojo. Si era real, pero andan un montón. No sé si es un tipo de tiburón que hasta ahí llega o si son tiburones pequeñitos, pero sí andan un montón. Vimos unas aves por ahí también y me contó un local que saliendo aquí un poquito se encuentran tiburones ya de 2 metros que se comen los lobos marinos y los bebés de los lobos marinos que vimos antes. Me contó el taxista que todos los carros aquí, o casi todos los que usan los taxis, son Hilux, Toyota, porque es como el único que tiene buenos repuestos aquí. Y es que claro, imagínense traer un carro que no tenga repuestos, aunque sea unas fibras de freno o cualquier cosa que se le dañe, ¿cuánto tardaría en arreglarlo y volver a seguir trabajando? Entonces dicen que tienen que usar carros duros de brete que aguanten, y me contó que traerlos de Ecuador, que los traen de Guayaquil, termina costando ya puesto aquí, solo el envío y los trámites, como 5,000 dólares. Ahora les presento mi humilde morada aquí en Galápagos. Está muy tuanis, la verdad, tiene bastante espaciecito. Por aquí tenemos una cama donde podría dormir toda mi familia perfectamente. Hay un balconcito, pero hay muchos bichos ahorita, me parece. Y por aquí está el baño, también enorme. En hoteles e incluso por aquí hay Airbnbs, pero en hoteles me encontré que hay de todos los precios. Pensé que iban a ser súper caros, pero hay para elegir casi de todos los precios. Incluso vi que habían hostels. Este que ustedes están viendo costó 160 dólares por noche con el desayuno incluido. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y estén muy pendientes que vamos a explorar las Islas Galápagos en los próximos videos. Nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio las legendarias tortugas gigantes.